Buenas tardes a todos. Empezamos la sesión hablando acerca de la presentación de nuestros casos referentes a la última parte que hemos trabajado para nuestra práctica formativa y que tiene que ver justamente con algunos ejercicios de las progresiones geométricas y también respecto un poquito a lo que es el interés compuesto. Entonces, ya les he compartido por aquí la pantalla y vamos a trabajar en primer lugar con el ejercicio 10C, que ahora les muestro a continuación, que se encuentra en la página número, ahí está, 469. Entonces, vamos a empezar a trabajar con algunos problemas que están en esta página, empezando con el problema número 4. Muy bien, nos indican que una progresión geométrica dice, tiene sus términos positivos y el tercer término vale 8. Voy a poner por acá toda esa información. Repito, el tercer término, o sea, el U sub 3 es igual a 8. Vamos a poner acá en minúsculas. Mejor así. Y también nos indican luego que el quinto término vale 128. El U sub 5 es igual a 128. Ya está. Ahora, también nos dice que encontremos la razón común y el primer término. Muy bien, entonces, se entiende que el U sub 3 ha pasado ya 2 veces la razón luego de que empieza la progresión con el A sub 1. O sea, para llegar al U sub 3, hemos empezado en U sub 1 y hemos multiplicado esto por la razón, nuevamente por la razón, y ahí llegamos al U sub 3. ¿De acuerdo? Cuando se pasa 2 veces por la razón R, por el factor geométrico, desde el U sub 1 llegamos hasta el U sub 3. Y eso vale 8. Es decir, si abreviamos por acá, diríamos que U sub 1 por R al cuadrado, R por R, R al cuadrado, nos da 8 en este caso. Mientras que U sub 5 proviene de lo siguiente. Observamos acá que esto también sería empezar en sub 1, pero que se multiplica la razón, así como en la progresión aritmética vamos sumando la diferencia común, en este caso vamos multiplicando el factor común. Entonces, para llegar hasta el U sub 5 se ha multiplicado 4 veces el R, y hasta ahí llegaríamos hasta ese número 128. Entonces, eso quiere decir que tendríamos U sub 1 por R a la cuarta igual a 128. Ahí está. Entonces, prácticamente es lo primero que nos están dando en este problema. Hasta ahí, digamos que tenemos una información general y con esto ya podemos encontrar cuánto vale R. Y para ello aplicamos un pequeño artificio. Fíjense, lo que podríamos hacer acá es dividir la expresión, en este caso más grande, U sub 1 por R a la cuarta, entre la otra expresión más pequeña, U sub 1 por R al cuadrado, ya que como veremos hay muchas incógnitas, hay dos variables y justamente tenemos también dos ecuaciones, entonces juntándolas a modo de división, así, vamos a poder eliminar seguramente una de ellas. Entonces colocamos acá, repito, la mayor, U sub 1 por R a la cuarta, y en la parte de abajo colocamos U sub 1, ahí está, por R al cuadrado. Bien, listo. Obviamente, igualamos también a los dos resultados, tanto superior, 128, el valor más grande, como en el denominador, acá en la parte inferior, el 8. Entonces, al hacer esta igualdad, obviamente vamos a eliminar U sub 1, ¿sí? Al dividir de esta manera, es un truco, es un artificio matemático para que se elimine una de las variables y nos quede finalmente R, pero como
en ambos casos tiene potencia. En la división de dos potencias que tienen la misma base, los exponentes se restan. Por lo tanto, 4 menos 2 nos quedaría solamente 2. Ahí está. Y finalmente, 128 entre 8 nos da 16. Y con eso ya tendríamos prácticamente el valor de R, ¿no? Porque si R cuadrado vale, como dice acá, 16, entonces finalmente R valdría raíz cuadrada de 16, es decir, 4. Ya, vamos a juntarlo un poquito más y ya tenemos que R vale 4. Muy bien. Una vez que sabemos que R vale 4, ya podemos encontrar entonces el primer término que nos están preguntando. Porque acá nos dice que U sub 1 por R al cuadrado vale 8. Entonces, podemos guiarnos de esa información y hacemos acá un reemplazo. Vamos a colocar en esta parte, en paralelo, U sub 1 por R al cuadrado, o sea, siguiendo esta regla, ¿sí? Lo voy a copiar acá arriba para tenerlo como referencia. Ahí está. Por R al cuadrado, es decir, por 16, ¿sí? Es igual a 8. Ahí. Entonces, finalmente, U sub 1 quedaría 8 entre 16. Muy bien. U sub 1 queda igual a 8 entre 16. Muy bien. Ya está. Y con ello, vemos de que finalmente U sub 1, si es que simplificamos, nos daría un medio. Ya está. Vamos a colocar entonces por acá el valor de U sub 1. 1 sobre 2. Ya está. Con ello hemos completado la primera parte del ejercicio, donde nos piden encontrar la razón común, ya está, y también el primer término. Perfecto. Esto es entonces la parte A. Bien, una vez que hemos terminado con esta primera parte del ejercicio, pasemos ahora a ver qué más nos pide el ejercicio. Nos pide halle el octavo término, indica. Muy bien, entonces ya tenemos R, ya tenemos U, y con eso podemos trabajar rápidamente nuestro ejercicio para encontrar cuánto vale el octavo término, o sea, el U sub 8. Muy bien, vamos a colocar por acá, para la parte B, entonces, el elemento que nos piden es el U sub 8. Ahí está, U sub 8. En este caso será igual, según la fórmula, como bien sabemos, es U sub 1, vamos a copiar la fórmula nuevamente por acá, U sub 1 por R elevado a la n menos 1. ¿Sí? U sub 1 por R elevado, ahí está, a la n menos 1. Muy bien. Entonces, simplemente hay que reemplazar, ¿no? En este caso, n sería el valor 8, ¿sí? Y R también lo tenemos, R vale 4. Ajá. Mientras que el U sub 1 también lo hemos encontrado en el paso anterior y eso es un medio. Entonces, simplemente vamos a reemplazar, bueno, la fórmula en este caso sería U sub n para generalizar. Y ahora sí, tomamos aquí, U sub 8 es igual a un medio que vale U sub 1, ahí está, por R, que es 4, elevado a la n, son 8 elementos, a la n menos 1. Muy bien. Y esto directamente con la calculadora gráfica nos permite obtener un resultado de 8192. Ahí está. Entonces, así tendríamos el resultado de la parte B. Bien. Y finalmente vamos a trabajar la parte C, donde nos indican que hallemos la suma de los 8 primeros términos. Ajá. Ya está. Un trabajo también relativamente sencillo. Vamos a copiar por acá para desarrollar la parte C. Bien.
tendremos que aplicar la fórmula de la suma, ¿no? Así. Muy bien. La suma del enésimo término, lo que hemos trabajado, es igual al U sub 1, también se le llama A sub 1, ¿no? En algunos casos, en forma general. Bueno, en este caso U sub 1 por R elevado a la N, R elevado a la N, esto a la menos 1, o esto restándole 1, sobre R menos 1. Ahí está. Entonces, dicha fórmula es la que usaremos ahora para encontrar la suma de los, dice, 8 primeros términos. Entonces, la suma de estos 8 primeros términos será igual, reemplazando a U sub 1, es decir, un medio, por R, que vale 4, elevado a la N, que son 8 elementos, menos 1, sobre, otra vez 4, menos 1. Ahí está. Entonces, en realidad, es simplemente reemplazar los valores que nos están dando o que hemos encontrado, y la respuesta finalmente sale 10.922,5. Ahí está. Entonces, de esa forma, nosotros podemos calcular cada uno de los elementos que nos están señalando en este caso. Elementos bastante simples de trabajar, no hay mucha complicación en este caso, como se habrá visto en los ejercicios, y esto se desarrolla de acuerdo a las fórmulas que hemos trabajado en clase. Muy bien, ahí está entonces la respuesta de la pregunta B y de la pregunta C. Bien, vamos a pasar ahora a la pregunta número 5. Bajo por acá un poquito y ya está. Pregunta número 5, en donde se nos piden acá algunas otras consideraciones. Fíjense, cuando Chen comienza, dice, a estudiar en un colegio privado, la cuota anual del colegio es de 270,000 yuanes chinos. Cada año la cuota aumenta un 4%. Ajá. Entonces nos da el valor inicial, lo que ocurre en el primer año, que es 270,000, ¿no? Ya está. Y nos indica también en cuánto está aumentando la cuota, cuánto aumenta cada cuota. Por lo tanto, prácticamente es como que nos dieran U sub 1, que vamos a colocarlo por acá. Ahí está. 270,000. Y también nos están dando la razón. Recordemos que la razón, en este caso, que está en porcentaje, tiene que transformarse a decimal, pero para ello primero le sumamos el 100%. ¿Ok? Nos están dando entonces una razón, dice allí, del 4%. La cuota aumenta un 4%. Entonces, para hallar R, sería como sumar el 100%, que es el original, más el 4%. Y eso nos da obviamente el 104%. Que en valor decimal, recordemos, es lo mismo que colocar 104 entre 100. Perdón, en valor fraccionario sería 104 entre 100. Ahora sí, en valor decimal, esto nos da 1,04. Ahí está. Entonces, de esa manera encontramos R. Ya, voy a repetir el proceso. Lo que hemos hecho por acá primero es tomar el 100%, que es el valor original de cualquier cantidad, de cualquier monto. Siempre el original es un 100%. Y como dice que aumenta 4%, eso nos daría 104%. Que en fracción es 104 sobre 100. Y en decimal, corriendo la coma 2 cifras a la izquierda, sería 1,04. La coma que se sobreentiende está colocada aquí al final, se ha desplazado 2 cifras aquí hacia la izquierda. Muy bien. Una vez entonces que ya tenemos U sub 1 y que tenemos R, vayamos a responder la pregunta, la parte
A, que nos dice, calcule las cuotas anuales del colegio para el segundo y el tercer año. Bien. Entonces, simplemente calculamos U sub 2 y luego calculamos U sub 3. Bien, U sub 2, como sabemos, es la cuota inicial por R, bueno, de frente, 1,04 elevado a la n menos 1, o sea, elevado a la 2 menos 1. Bien, haciendo esa operación con la calculadora, nos daría 280.800, ¿no? Ese valor es el que vamos a anotar a continuación. 280.800. ¿Okay? Ahora sí. Bien. Y luego, para el U sub 3, también podemos tomar el U sub 2 y multiplicar por la razón o aplicando la fórmula, que es lo que normalmente hemos trabajado nosotros, multiplicamos el U sub 1 por la razón elevado a la o elevada a la 3 menos 1. Y acá hablamos de un tercer momento, de un tercer año. Bien. Y eso nos daría, entonces, haciendo el reemplazo ahí en la calculadora, igual a 292.032. Ajá. Vamos a colocar entonces por aquí 292.032. Y listo. Ya hemos encontrado las respuestas de la parte A. Y en la parte B nos dice, hay el costo total del colegio, sabiendo que Chen lleva en el colegio 6 años. Bien, asumiendo entonces que ya pasaron 6 años, entonces acá tendríamos que calcular la suma de esos 6 años, o sea, del total de los 6 años, ¿no? Sumando el año 1 más el año 2 más el año 3, 4, 5 y 6. De esa manera, la suma total, recuerden la palabra clave es total, en este caso significa emplear la fórmula de la suma de una serie geométrica, que como bien sabemos, y lo hemos hecho también en la pregunta anterior, sería el U sub 1, ya está, que multiplica a R, o sea, 1,04, elevado a la N, en este caso la cantidad de años es 6, elevado a la 6 menos 1, sobre el mismo valor de la razón, 1,04, ahí está R menos 1. Ya está. Entonces, haciendo dicho cálculo, obtendremos finalmente el valor del monto que se ha pagado a lo largo de los 6 años. Y eso nos queda 1.790.903,38. Ajá, ahí está. Bien. En este caso, la respuesta que nos da ya está dada en yuanes chinos, o sea, CNI, vamos a colocarle por acá, CNI, que es el monto, igual que aquí, colocamos en cada caso los montos para cada uno de los años que hemos calculado en la parte A. Ya está. Colocamos entonces las unidades y ya tenemos la respuesta de la pregunta número 5. ¿Ah? Ahí está. Así de sencillo. Ya hemos respondido la parte A, la parte B y pasamos ahora sí a una parte siguiente, pregunta número 6. ¿Qué nos preguntan en este caso? Vamos a bajar un poquito para continuar. En la pregunta número 6 nos dice, Carla se hace socia de un club deportivo. La cuota del primer año es de 75 euros. O sea, prácticamente tenemos un esquema muy parecido a lo que acabamos de colocar. Entonces, vamos a poner por acá que U sub 1 es igual a 75. Bien, eso es lo que ocurrió entonces en un primer momento. Sabiendo, dice, que la cuota aumenta un 2% al año, hay el costo del segundo año. Ajá. Entonces tenemos una operación también bastante parecida a lo que hemos hecho en la pregunta anterior, donde teníamos que sumar ese porcentaje, ¿no es cierto? Aquí fue el 4% a un 100%.
Entonces, en este nuevo caso, R va a ser igual al 100% más 2%, es decir, 102%, y directamente esto en decimal sería 1,02. Ya está. Bien, me he pasado de frente al valor decimal de la razón común. Bien, y ahora sí, una vez que tenemos R y que tenemos U sub 1, ya podemos encontrar lo que nos piden en la parte A. Dice, hay el costo del segundo año. Entonces, muy parecido a lo que acabamos de hacer en la parte anterior, U sub 2 sería igual a 75 por 1,02 elevado a la 2 menos 1. Bien, dicho cálculo, entonces rápidamente nos daría acá 76,5. Bueno, vamos a ponerle dos decimales, 76,50, ¿no? Ahí está. Y estamos hablando de un pago en euros, ¿sí? Entonces lo ponemos las iniciales simplemente con la palabra completa euros. Bien, para responder completamente al ejercicio A. Y ahora pasamos a la parte B, donde nos dice, sabiendo que Cala es socia del club durante 5 años, calcule el costo total que paga durante ese periodo. O sea, simplemente nos piden S de 5. Ya está. Muy sencillito también entonces. Vamos a encontrar por aquí S sub 5. Y ahora, recordemos la fórmula, ¿no? 75, que es el U sub 1, multiplica, ahí está, al R, que es 1,02, lo acabamos de encontrar hace un ratito, elevado a la 5, todo ello menos 1, sobre 1,02 menos 1. Bien, dicho cálculo también, utilizando nuestra calculadora gráfica, nos da como resultado 390,3, o sea, 30, ya que hablamos de moneda, dejémoslo en dos decimales, 390,30 euros. Y ya tenemos entonces hasta acá la respuesta de la pregunta número 6, ¿no? Tanto la 6A como también la 6B. Muy bien, pasemos entonces a la pregunta número 7, en donde nuevamente ahora nos están mostrando un desarrollo de un caso de la serie numérica. Repito, simplemente nos están mostrando acá que coloquemos toda la serie numérica del ejercicio. Por lo tanto, vamos a colocar por aquí primero la serie que nos están indicando. Acá la serie es 24 más 36, ajá, más 54, más 81, etcétera, 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 ¿no? Ya está. Y en base a dicha serie, voy a bajar acá un poquitito, ya está. En base a la serie que estamos viendo, nos pide hallar la suma de los 9 primeros términos. Recordemos que para la fórmula de la suma necesitamos el primer término, que ya lo tenemos, y necesitamos también la razón. Bueno, y en este caso es bastante simple, ya que al darnos los 4 primeros términos, basta con que nos den 2 términos nada más para ya saber cómo encontramos la razón dividiendo el segundo entre el primero, 36 entre 24. También pudo haberse hecho el tercero entre el segundo o el cuarto entre el tercero, es decir, dos números consecutivos se dividen, ¿no? El que sigue entre el anterior, y eso nos daría el valor de R. Bueno, haciendo la división, tiene que salirles 1,5. Ya está. Entonces tenemos el primer elemento, que es 24. Tenemos la R, que es 1,5. Ahora ya podríamos encontrar la suma, según lo que nos pide el problema, la suma de los 9 primeros términos. Entonces colocamos acá 9 y con ello ya podemos desarrollar toda la expresión. Como es acá, sería el primer elemento, 24, por
R, 1,5 elevado a la 9, ahí está, menos 1, sobre 1,5 menos 1 también. Muy bien, un cálculo que va directamente a trabajarse con su herramienta, y eso nos queda 1797, vamos a colocar por acá, 1797,28. Ajá. Ese sería la o esa sería la suma de los 9 primeros términos de esta progresión geométrica, ¿no? De esta serie geométrica en este caso. Muy bien, ya está. Ahí terminaría la pregunta siguiente, bastante corta, como habrán visto. Así que pasamos ahora a la pregunta número 8. A ver, veamos. ¿Qué nos indica la pregunta número 8? En este caso, voy a bajar un poquito y ya está. Dice, Alexa gana un premio en la lotería. El primer mes recibe $8,000 canadienses. El segundo mes recibe 6,000, el tercero 4,500 y así sucesivamente. Entonces, básicamente vamos a anotar esos valores por acá. 8,000, 6,000, 4,500, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, en la parte A nos indica que calculemos cuánto recibe al sexto mes. Bueno, nuevamente hay que hacer el cálculo de R, ya que estamos con una serie, en este caso, geométrica. Dividimos 6,000 sobre 8,000 y de esa manera obtenemos R para la pregunta número 8, que nos va a quedar 3/4, ¿sí? O también lo podemos colocar como decimal 0,75, ¿no? Si lo hacemos con la calculadora, seguramente así nos va a salir. Bien, nos piden en este caso el monto que recibe al sexto mes. O sea, tendríamos que aplicar la fórmula del U sub 6, el U sub n, ¿no? Cuando n vale 6. El U sub n, bueno, directamente ya, porque lo hemos trabajado ya hace un momento, el U sub 6 sería el U sub 1, 8,000, por R, que es 0,75, elevado a la n menos 1, o sea, a la 6 menos 1. Muy bien. De esa manera, entonces, vamos a obtener cuánto es lo que recibiría al sexto mes, ¿no? O sea, lo que va recibiendo mes a mes, pero ya llegado el sexto mes, bueno, le toca, según los cálculos, 1,898,44. Ajá, dólares canadienses. Bien, ahí está. Entonces, claro, el monto, acá había colocado un cero de más, disculpen, el monto va bajando, 8,000, 6,000, 4,500, ¿no? Entonces, para el sexto mes, es lógico que estemos con un monto mucho más reducido, ¿no? Menos de 2,000 dólares canadienses para el pago que le hacen en el sexto mes. Muy bien. ¿Y la B? La B simplemente nos pide la suma. Así que calculamos la suma de la manera que ya nosotros hemos desarrollado anteriormente. La suma dice que es el valor total del premio para los 6 meses, ¿no? Entonces vamos a ver cuánto recibió de dinero en total esta persona. La suma de los 6 meses sería lo que obtiene el primer mes, 8,000, por R, que es 0,75, elevado a la cantidad de meses, en este caso elevado a la 6, menos 1, aquí va el menos 1, sobre 0,75 menos 1. Ajá, ahí está. Desarrollando esta operación, ojo, aquí abajo va a quedar negativo, si hacemos una observación, ¿sí? Pero esta operación del paréntesis también queda negativa. O sea que al final, menos entre menos da más, y el resultado que obtengamos en la suma va a ser positivo, ¿ya? No hay que preocuparnos por eso. Entonces nos quedaría la suma igual a 26,304,69.
dólares canadienses. Ahí está. Entonces, de esa manera hemos encontrado la suma, o sea, todo el monto total que ganaría Alexa luego de esos 6 meses. Ajá, muy bien. Y vamos a desarrollar una más de este tema. La pregunta número 9, que nos indica lo siguiente. Vamos a bajar por acá y ya está. A ver, en este caso, ahora se nos indica que encontremos la suma de la serie geométrica 1 más 3 más 9 más los suspensivos 19.683. Ajá, ahí está. Entonces, para hallar la suma, sabemos que la fórmula necesita el U sub 1, o sea, el primer término, pero también necesita R y necesita N. Bien, entonces vamos a encontrar dichos valores. Por acá, para hallar R, simplemente, como es una progresión geométrica, ¿no? Así nos indica el problema, es una serie geométrica, dividimos el segundo entre el primero, o el tercero entre el segundo, da lo mismo al final. 3 entre 1, y eso sale 3. O sea, ya sabemos cuánto vale R. Ahora, ¿cuánto valdría N? Ajá. Podemos, en este caso, para averiguar cuántos términos tiene, o sea, cuánto vale N, cuántos términos hay en esta serie, podemos tomar el último elemento, como la fórmula del U sub N. El último, 19.683, debe ser igual que el primero, igual que 1, por R, ya lo acabamos de calcular, R vale 3, ahí está, elevado a la N menos 1. Ajá, esa es la fórmula que utilizaremos para encontrar cuánto vale N. Y esto se trabaja directamente en la opción Solve de su calculadora gráfica. Ingresamos todos los valores en la calculadora gráfica y automáticamente vamos a obtener el valor de N. Ajá. Como un resultado, ya podemos nosotros continuar desarrollando nuestro ejercicio y simplemente vamos a encontrar acá nosotros, en este caso X, que viene a ser N, igual a 10, R igual a 3, y con todo ello ya podemos encontrar finalmente cuál sería la sumatoria de esos 10 elementos, ¿no? Porque recuerden, N es el número de términos que aparece en la serie. Bien, desarrollando entonces la operación, tendremos el primer elemento 1 por R, que es 3 elevado a la 10, menos 1 sobre 3 menos 1. Muy bien. Desarrollando dicho caso, nos quedaría simplemente 29.524. 29.524. Y con ello ya habremos dado resultado al ejercicio número 9. Ahí está. Así de fácil entonces nos va a quedar dicho ejercicio. Ajá. Muy bien. Ya está. A continuación entonces vamos a trabajar también un tema relacionado con el interés compuesto, ya que tenemos que reforzar también aquí este tema que estamos considerando dentro de la evaluación. Entonces, vamos a analizar, por ejemplo, un par de casos en donde se nos presenta y de qué manera podemos encontrar los problemas en la práctica, ¿no? En la práctica formativa. Bueno, en este caso, entonces, habría que analizar, por ejemplo, el ejercicio 10D. Vamos a colocarlo por acá, bajo un poquito. Ya está. El ejercicio 10D. Y aquí vamos a desarrollar, por ejemplo, la pregunta número 2. Ajá. Ya está. Como repaso de este tema relacionado con el interés compuesto.
Bien, vamos con la 2 y luego vamos con la 3. Ya, ambos ejercicios entonces para complementar un poco el concepto del interés compuesto también. ¿Y qué nos dice la pregunta número 2? A ver, observen. En este caso, la pregunta 2 nos dice que Visey invierte 500 millones de lausianos, esa es la unidad de medida, ¿sí? Son 500 millones de esa moneda en un banco que paga un tipo de interés del 3.2% compuesto anualmente. Entonces, ¿qué nos están dando? En primer lugar, el capital. Vamos a colocar por acá. Vamos con minúsculas mejor. Capital igual a 500. Ya está, 500 millones. Y también nos da el tipo de interés, ¿no? Es decir, les están hablando de R. Vamos a colocar por acá R que vale 3,2%. R es igual a 3,2%. Recordemos que en decimales esto representa 0,032. Ya está. Muy bien. Ya tenemos entonces esta primera parte. Luego, la parte A nos dice, calcule cuánto dinero tendrá Visey después de 8 años. O sea, simplemente nos dice que encontremos cuánto es el monto si es que ya pasaron 8 años en total. O sea, un tiempo de 8 años. Una N, digamos, igual a 8, ¿no? O T igual a 8. Ya está. Entonces, para resolverlo, recordemos la fórmula del monto es igual al capital por 1 más la tasa de interés o el tipo de interés elevado a la N o elevado a la T, que es el tiempo. Es decir, reemplazando, tendremos aquí 500 millones que multiplica a 1 más R, en este caso 0,032, ya está, y todo ello elevado a la 8. Ajá, ya está. Esta operación se ingresa directamente en la calculadora y se obtiene que luego de 6 años el monto será de 643 millones, 643 millones, 291,000, ahí está, 158,9, o sea, 90, ya está, 90 LAC, ¿no? Ya está, las unidades en este caso. Listo. Y habremos terminado entonces con la parte A, que nos piden solamente dicho dinero, dicho monto después de 8 años. Mientras en la parte B nos piden que encontremos cuántos años pasarán para que su dinero se duplique. Ajá, entonces, para que eso ocurra, aplicamos la misma fórmula. La fórmula nos dice monto igual, en este caso el monto para la parte B será el que tiene el dinero duplicado. Ajá, o sea, ya no hablamos ahora de 500 millones, sino el doble de 500 millones. 2 por 500 millones. Ahí está. Ese monto es igual a 500 millones por 1 más. La tasa sigue siendo exactamente la misma, 0,032 elevado a la N, porque en este caso no sabemos cuánto es el tiempo, es justamente la pregunta que nos están haciendo. Y con la calculadora gráfica ya podremos encontrar directamente el valor de N. Recordemos que para simplificar un poco la ecuación, estos 500 millones de la izquierda se pueden eliminar con los 500 millones de la derecha. Fíjense, ahí está. Entonces la expresión solamente nos quedaría 2 es igual a 1 más 0,032 elevado a la n. Y así lo tendremos que ingresar en la calculadora. ¿Sí? Sería una forma mucho más fácil, digamos, de trabajar.
No hay mucha complicación, así que vamos a trabajar de una manera más sencilla. Bien, ¿y cuánto nos daría si es que hacemos todo ese cálculo? Ajá, ya está. Si calculamos eso con nuestra calculadora graficadora, eso nos daría un monto que vamos a revisar a continuación. Ajá. Nos vamos a la calculadora graficadora. Voy a compartirles ahora la pantalla. Un segundito. Ya está. Y vamos por acá a ingresar. Listo. Entonces, ingresamos acá nosotros a la opción Equa. Ya está. Y luego vamos a, bueno, aparece inicialmente así, el menú que seleccionamos, en este caso Solve, o sea, F3, y allí ingresamos la ecuación, que sería 2 es igual a paréntesis, ahí está, 1 más 0.032, cierra paréntesis, elevado a la x, ¿no? No es a la n, sino es a la x. Y luego exe, para que aparezca ahí el resultado. Con solve, allí tenemos 22.0056. Entonces, prácticamente lo podemos dejar como 22.01, ¿sí? Para tener ahí dos cifras decimales. Entonces vamos a regresar ya a nuestra pantalla original y ahora sí vamos a continuar con nuestro ejercicio. N, entonces nos ha salido 22,01 prácticamente. Ya está. Y se refiere a una cantidad en años. ¿Sí? Porque la pregunta dice, determine cuántos años pasarán para que su dinero se duplique. Entonces, dicho resultado, ya está, sería el valor en años de N. Vamos a colocarlo incluso acá. Ya está. Como la respuesta final de la parte B. Bien, ya está. Y vamos terminando la clase con el desarrollo de la pregunta número 3. Ajá. En esta pregunta nos dice que Silvia invierte 4.500 libras esterlinas. Eso vendría a ser el capital. Vamos a bajar por acá un poquito. Ya está. Y tenemos, repito, que el capital es 4.500. Ya está. Ya está. Luego nos dice que la tasa es R, y es lo que no conocemos, pero que después de 5 años, o sea, cuando N vale 5, se obtiene un monto de 5.066,55. El monto es 5.066,55 libras esterlinas, ¿no? Así que aplicamos la fórmula del monto para hallar lo que nos piden en la parte A, que es halle el tipo de interés. O sea, nos está pidiendo que encontremos cuánto vale R, ¿no? Algo así. Muy bien. Entonces, vamos a resolver esta parte A, que sería simplemente reemplazando en la fórmula del monto las cantidades que nos están dando. 5.066,55, ya está, es igual al capital, 4.500 por 1 más la tasa R, que es lo que no conocemos justamente, y como no la conocemos, lo podemos colocar acá R sobre 100, ajá, para que el resultado ya esté en porcentaje, elevado a la n, o sea, elevado a la 5. Ya está. Inmediatamente, entonces, toda esta expresión también se podría ingresar directamente en la calculadora. Vamos a obtener el valor final que nos están señalando en este caso, ¿no? 5.066,255 es igual a 4.500 por, ya está, 1 más R, o sea, 1 más X, habría que colocar entre 100, todo eso elevado a la 5. Ya está. Lo cual nos da como resultado
en este caso 2.4 o 2,4. Y ese ya sería el valor en porcentaje. Así que vamos a colocar para acá 2,4%. Eso vendría a ser la tasa R que nos están pidiendo. Entonces, directamente con la calculadora, así como hemos trabajado todas las preguntas anteriores, también directamente podemos ir encontrando los valores de cada caso. Muy bien. Entonces, para terminar la clase, vamos a desarrollar ahora la pregunta B. ¿Y qué nos dice la pregunta B? Simplemente que encontremos, dice, ¿cuántos años, o sea, el tiempo que debe pasar para que Silvia tenga 8.000 en el banco? O sea, hablamos de un mismo capital, ¿sí? Voy a copiar mejor por acá todos los datos. Creo que consideramos acá la parte A, ¿ya? Para establecer claramente que se trata de esos datos para la parte A. Y para la parte B, vamos a poner el capital que se mantiene, son los 4.500, también en este caso. N es lo que no conocemos, ¿sí? Acá R era el valor desconocido, ¿no? En este caso, en la parte A, mientras que en la parte B nos está pidiendo después de cuántos años. O sea, nos dicen que N es el valor desconocido, ¿sí? Para ir comparando un poquito uno con otro. Luego de ello, el monto nos están dando, dice que ahora, ¿cuántos años han pasado para que el monto obtenido sea de 8.000? 8.000 es el dinero que entrega el banco. Y R es la tasa que hemos obtenido en la parte A. O sea, esa R se mantiene como dato de la parte anterior. Igual que el capital, también la tasa 2,4%, que sería 0,024. ¿No? Ahí está. Entonces, ya tenemos prácticamente toda la información para encontrar cuánto vale N. Y para ello, entonces ya comparamos ahí lo que estamos haciendo con uno y otro proceso. Escribiremos por acá. 8.000, ya está, es igual a 4.500 por 1 más, y acá viene la fracción, que será, acá R, ya lo sabemos, 0, bueno, ya no está en fracción, directamente 0,024, ¿sí? Porque ya lo tenemos en decimal, elevado a la N. Ajá. Y con nuestra calculadora, nuevamente, hacemos el cálculo por acá, ¿no? 8.000 es igual a 4.500 por, paréntesis, 1 más, 0,024, cierra paréntesis, elevado a la N. Bueno, a la X, en este caso, ¿no? Sería la operación. Entonces, ingresamos toda esa operación, tal cual ya lo hemos trabajado hace un momento, y la calculadora científica nos arroja un valor de 24,26. Entonces, 24,26 años sería el valor de N, es decir, el valor que tiene que pasar para que el monto obtenido sea de los 8.000 de las 8.000 libras, ¿no? Esterlinas que nos están mencionando en este problema. Muy bien, entonces hemos visto la variedad de casos, ya tenemos cómo se hace uno u otro, así que simplemente queda practicar, repasar, esforzar ahí esa última parte de la técnica, de cómo se obtienen los resultados, y con eso estaríamos listos y dispuestos para nuestra evaluación que viene el día de mañana. Les agradece mucho por su presencia y seguimos en contacto hasta el día de mañana.